carta número 17 de Fractal. Es bastante popular una imagen de la libertad que se ha vuelto extraordinariamente seductora. La de una persona que dice exactamente lo que piensa, que no reprime ninguna emoción, que actúa siempre de acuerdo con sus deseos más profundos y que ha logrado desprenderse de todas las expectativas sociales para vivir siendo plenamente ella misma. Es una imagen hermosa, sí, y al mismo tiempo profundamente improbable, si me preguntan. Porque basta con vivir unas horas con otras personas para descubrir algo bastante menos romántico. Toda vida compartida exige una cierta renuncia. Esperar el turno para hablar, moderar un impulso, callar una respuesta que podría herir, llegar a un acuerdo aunque no coincida exactamente con nuestro deseo. Aprender a convivir implica traducirse constantemente. Quizás nunca dejamos de hacerlo. La pregunta es cuánto cuesta esa traducción. Durante décadas, el psiquiatra R.D. Laing intentó comprender por qué algunas experiencias consideradas patológicas podían ser, en realidad, respuestas profundamente coherentes frente a contextos imposibles de habitar. Su trabajo nunca consistió en celebrar la locura, sino en cuestionar la aparente normalidad de ciertos modos de vida. Tal vez el problema no fuera únicamente quién dejaba de funcionar, sino también el mundo que definía qué significaba funcionar correctamente. Michel Foucault llegó a una intuición distinta, aunque sorprendentemente cercana. En lugar de pensar el poder únicamente como prohibición, mostró cómo las instituciones producen subjetividades. No nacemos sabiendo cómo comportarnos, aprendemos. Aprendemos cuándo sonreír, cuándo bajar la voz, cuánto espacio ocupar, qué emociones expresar y cuáles esconder. La sociedad no solo limita lo que hacemos, también moldea aquello que llegamos a creer que somos. Y quizás eso explique por qué la libertad resulta tan difícil de pensar, porque nunca parece fuera de toda influencia. Siempre emerge desde algún lugar ya habitado por normas, afectos, lenguajes e historias. A veces olvidamos que incluso el yo más íntimo fue aprendido en relación con alguien. Sin embargo, tampoco creo que la respuesta sea abandonar cualquier forma de regulación. No, no, no. Hay algo profundamente humano en aceptar que la convivencia requiere ciertos acuerdos. Ser incapaces de contener cualquier impulso no nos vuelve necesariamente más auténticos. En ocasiones, solo nos vuelve incapaces de cuidar a quienes tenemos delante. No toda espontaneidad es libertad. Hay violencias que también pueden presentarse como sinceridad. Hay impulsos que necesitan transformarse antes de convertirse en palabra. Hay emociones que piden tiempo antes de convertirse en acción. La dificultad aparece cuando esa capacidad de modularnos deja de ser una elección y se convierte en un modo permanente de existir. Cuando pasamos tantos años adaptándonos que olvidamos cómo suena una risa no calculada. Cuando el cuerpo empieza a pedir permiso para ocupar espacio. Cuando la creatividad debe justificar constantemente su utilidad. Cuando la sensibilidad se interpreta como una debilidad que conviene corregir o cuando la estabilidad exige sacrificar todas las formas de intensidad. No creo que exista una versión completamente libre de nosotras. Sospecho, incluso, que sería imposible sostenerla durante demasiado tiempo. Pero tampoco creo que la versión más funcional sea necesariamente la más viva. Quizás la tarea no consista en elegir entre ambas, no lo sé, sino quizás se trata de aprender a reconocer qué partes de nosotras han aprendido a encogerse únicamente para resultar aceptables y cuáles, en cambio, han encontrado maneras de convivir sin dejar de pertenecerse. Porque tal vez madurar no sea dejar de adaptarnos, sea recuperar la posibilidad de decidir una y otra vez a qué vale la pena adaptarse y qué merece permanecer indómito. Hay una diferencia enorme entre domesticar una conducta y domesticar una vida. La primera hace posible la comunidad. La segunda puede terminar volviéndonos irreconocibles para nosotras mismas. Sin embargo, mientras escribo todo esto y lo leo, aparece otra inquietud. Quizás seguimos formulando la pregunta desde el mismo lugar que intentamos revisar. Quizás incluso cuando hablamos de libertad, seguimos preguntándonos cómo llegar a ser una mejor versión de nosotras, entre comillas, como si el destino inevitable de toda búsqueda fuera perfeccionar la identidad. ¿Y si la libertad tampoco consistiera en eso? Existen tradiciones filosóficas, contemplativas e incluso algunos desarrollos de la psicología profunda que comparten una intuición sorprendentemente similar. El yo no es una ilusión que deba destruirse, pero tampoco agota lo que somos. Carl Jung hablaba del sí mismo, como una totalidad más amplia que el ego. Alan Watts recordaba que el ego es una función necesaria, no una esencia. Y numerosas tradiciones orientales describen estados de conciencia en los que la separación entre el individuo y el mundo parece aflojarse un instante.
No constituyen una prueba de cómo funciona la realidad, pero sí una experiencia humana recurrente que aparece muchas veces en culturas muy distintas. Hay momentos, escasos y difíciles de nombrar, en los que el yo deja de ocupar todo el escenario. No desaparece, no muere, simplemente afloja un poco sus bordes. Entonces, emerge una forma distinta de presencia, menos preocupada por sostener una identidad coherente y más disponible para participar de algo que la excede, o por lo menos así lo experimento yo. Algunas personas lo llaman conciencia, otras vacío, otras naturaleza, otras prefieren no nombrarlo, que me parece muy sensato, y quizás el lenguaje importe menos que la experiencia misma, justamente. Tal vez ahí aparezca una imagen que me resulta profundamente fértil, la del matrimonio alquímico entre identidad y totalidad. Lo anterior, porque pienso que quizá no estamos aquí para elegir entre el ego y su desaparición, entre el individuo o la comunidad, entre la forma o el fondo. Quizás estamos aquí para aprender a sostener ambas dimensiones sin confundirlas, habitar una identidad suficientemente sólida como para hacerse responsable de sus decisiones y suficientemente flexible como para recordar que no constituye la totalidad de quienes somos, de eso que somos. Después de todo, la identidad también cumple una función profundamente política. Es desde ella que elegimos cómo amar, cómo crear, qué valores encarnar, a qué mundo contribuir a construir y de qué lado de la historia queremos situarnos. Renunciar completamente a ella tampoco nos haría más libres, probablemente nos volvería incapaces de actuar. Pero identificarnos exclusivamente con ella también termina estrechando la experiencia. Quizás la libertad no consista en convertirse plenamente en alguien, ni tampoco en dejar de serlo. Quizás consista en recordar que somos ambas cosas al mismo tiempo, una forma particular e irrepetible de atravesar esta vida y, a la vez, una expresión momentánea de algo infinitamente más amplio que nunca podremos nombrar del todo. Entonces, la adaptación dejaría de sentirse como una condena y la autenticidad dejaría de sentirse como una obligación. Ambas encontrarían su lugar. Y así, para cerrar, se me ocurre que tal vez la versión más libre de nosotras no sea la que logra escapar de toda norma, ni la que consigue encajar perfectamente en ellas, sino que es aquella que puede habitar una identidad sin quedar encerrada dentro de ella. Y a propósito de la identidad, muy pronto vamos a estar anunciando nuestro próximo encuentro de septiembre con el que inauguramos esta nueva temporada de Fractal. Y en este caso vamos a explorar la identidad a través de la escritura. Así que prepárense para muy pronto estar conociendo los detalles sobre este maravilloso encuentro, donde además de vernos una vez más inaugurando este capítulo, vamos a tener la oportunidad de crear juntas letras, palabras, sentires que permitan canalizar todas estas cosas que hemos estado trabajando, conversando y construyendo, pero sobre todo sintiendo, viviendo y experimentando en los últimos meses. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí.